Ya, vamos a comenzar con esta clase que he orado y le pido al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender la esencia de esta clase, porque si nosotros logramos comprender que esto es una ley espiritual y es un fundamento, vamos a poder detectar qué es lo que nosotros necesitamos trabajar para cambiar cierta área de nuestra vida y poder tener cambios genuinos. ¿Ok? Pues bueno, vamos a comenzar con una oración. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso, por tu palabra escrita en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho hijos y nos has hecho aceptos en el amado, Señor. Gracias, precioso, por tu espíritu. Gracias, pues, por todo lo que haces por nosotros, por lo que hiciste y por lo que vas a hacer. Porque nosotros reconocemos, Señor, que solamente tú eres el único precioso Espíritu Santo de Dios que puede traer a nuestra vida conocimiento, crecimiento, pero sobre todo, Señor, revelación. Yo te pido, Señor, que el mensaje de esta noche sea revelado al corazón de cada una de las personas que me escucha o que me va a escuchar después. Te pido que seas tú, Señor, enseñándonos, que seas tú, Señor, tomando mi boca y que todo argumento, toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor, en este momento se caiga en el nombre de Jesús. Yo te pido que tomes mi boca y que seas tú el maestro de esta clase, que seas tú, precioso, hablando a cada corazón y a cada mente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, esta clase, como les comentaba hace un ratito, ¿de qué trata? Trata de los cambios genuinos. ¿Sabes? Tú y yo como hijos de Dios necesitamos fomentar todo el tiempo esos cambios genuinos en nuestra vida. No podemos conformarnos a lo que nosotros estamos viviendo por medio de lo que está pasando en el mundo. Y sabes, la palabra de Dios es poderosa y todo a lo que nosotros la dirijamos va a tener ese fruto, va a hacer todo lo que a nosotros la mandemos, ¿no? Entonces, el tema de hoy, nosotros vamos a hablar hoy de esta ley espiritual. Esta es una ley espiritual, ¿sabes? Y este es un fundamento bíblico. Estas son de las tantas cosas que Dios, ha cimentado, ha puesto como una ley, como un fundamento. Cuando nosotros entendemos los fundamentos de Dios, nosotros trabajamos con esos fundamentos y podemos generar a nuestro beneficio muchísimas, muchísimas cosas. A veces nosotros no entendemos por qué pasan ciertas cosas, pero hoy pido al Espíritu Santo de Dios que ponga en mí las palabras correctas para que a través de esta enseñanza nosotros podamos comprender y entender cuáles son esas cosas que a veces nosotros estamos luchando y estas cosas no cambian, no varían porque nosotros tenemos mucho que hacer. Y sabes, conociendo esta ley espiritual, nosotros vamos a comprender qué es lo que estamos haciendo mal, que necesita ser cambiado. ¿Ok? Entonces, al entender cómo funcionamos, porque esto es, en sí, esto es lo que trata esta clase. Voy a dar 3 o 4 clases de este mismo tema, el ayudarnos a entender cómo nosotros funcionamos. Y sabes, cuando nosotros entendemos cómo funcionamos, cómo es que Dios nos creó, nosotros vamos a poder ser transformados en las áreas que no son conforme a la voluntad de Dios, que no son lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra, que nosotros estamos viviendo. Y sabes, muchos se esfuerzan físicamente para tirar hábitos, vicios, herencias, para cambiar el carácter o el modo de hablar. Y existe una ley espiritual que si nosotros podemos detectar cuál es a través de nuestras oraciones, claro, y desarraigar la raíz y sembrar lo correcto, el fruto va a cambiar. Entonces, si quieres ver cambios en el exterior, necesitas sembrar la palabra de Dios. O sea, esto es súper claro, súper claro. Nosotros necesitamos ser constantemente sembradores de la palabra de Dios. Y si tan solo pudiéramos cambiar la manera de pensar a la manera que somos en nuestro interior. ¿Por qué digo nuestro interior? Porque en nuestro interior está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros eh, podemos ver esos cambios en nuestra vida cuando nosotros
hacemos el sembrar la palabra de Dios en nuestro corazón, pero sin un cambio, sin esfuerzo. O sea, ¿cómo así? Sí, claro, o sea, nosotros podemos generar cambios sin esfuerzos en nuestra vida, pero cambios genuinos, porque esos cambios se van a generar desde el interior de nosotros. Ajá, en 2 de Corintios, fíjate qué fuerte está este versículo, la verdad que es una cosa tremenda. Y dice 2 de Corintios 10 versículo 12. Oh, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen que importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como un estándar de medición. Qué ignorantes. Mira nada más este versículo lo que dice. Y estas son palabras de Pablo. Y Pablo en este versículo está refiriéndose a los falsos maestros, que preocupaban o se preocupaban por mostrar su propia bondad al compararse los unos con los otros, en lugar de hacer una comparación con los estándares de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros nos comparamos con otros, podríamos sentirnos orgullosos, ¿sabes? De creer que somos mejores que ellos o que somos mucho más capaces que ellos, pero si nosotros nos medimos con el estándar de Dios, ciertamente y claramente vamos a ver que nos falta muchísimo para sentirnos orgullosos de lo que nosotros somos. ¿Sabes? Yo te pido, que toda comparación en tu vida la dejes a un lado, que no te preocupes por los logros de otros. Más bien, pregúntate si tu vida está a la altura de lo que Dios desea para ti. O sea, si tu vida está a la altura de lo que Dios está deseando para ti. ¿Sabes? Las comparaciones siempre va a haber mejores que nosotros y siempre va a haber, claro, peor que nosotros. Pero nosotros no podemos compararnos con nadie. Y si necesitas compararte con alguien, hazlo con el Espíritu Santo de Amén. Dios. Y con Dios, más bien con Jesucristo, que a través de Jesucristo, más bien a través de Jesucristo, porque en las Escrituras vemos y conocemos el carácter de Jesús. Entonces, imagínate el estándar tan alto que nosotros tenemos. O sea, ser o tratar de ser como Él, ¿no? La comparación con los demás no es algo que nos edifica. Al contrario, nos puede causar envidia, celos y todo ese tipo de cosas que la verdad ni tú ni yo necesitamos. Entonces, todos somos únicos ante Dios y no podemos permitir la comparación con los demás. Nosotros debemos buscar ser como Jesucristo en su carácter y en el reflejo de su amor hacia los demás, lo cual podría parecer una tarea totalmente titánica. ¿Cuántos de ustedes desean cambiar su vida y ver las cosas de otra manera o vivir de otra manera? Y sabes, yo creo que todos necesitamos cambios en nuestra salud, en el matrimonio, en las finanzas, en nuestra carrera, en el trabajo, en el carácter y en algún otro aspecto de nuestra vida. Pero creo que todos necesitamos un cambio en esta vida. Y tal vez estás insatisfecho con la rutina que hoy vives y la verdad es que Dios tiene algo mucho más para ti y para mí de lo que hoy tú y yo estamos viviendo. Pero no podemos seguir haciendo lo mismo que nos está llevando a donde hoy estamos. He oído, que la definición de locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. O sea, esto es imposible. La mayoría que escucha esta clase, esta clase, pues han nacido de nuevo, ya fueron bautizados en agua y con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Son personas que aman a Dios y que muchos desean un cambio en su vida. Pero desafortunadamente hay vidas llenas y este es un motivo, esta es una causa. Que hay vidas llenas de excusas, hay vidas llenas de argumentos para no seguir los planes de Dios en nuestra vida. Y ciertamente, esta actitud solo nos hace recibir más de lo mismo y es necesario decidir tú y yo
hacer las cosas diferentes. Porque si las seguimos haciendo igual, va a ser más y más y más de lo mismo. Y las decisiones que nosotros tomamos no son conforme a la voluntad de Dios. Decimos que sea la voluntad de Dios en esto y que sea la voluntad de Dios en lo otro. ¿Y sabes qué? Muchas veces tú y yo estamos huyendo de nuestra responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta y comienza con la renovación de nuestra mente a través del estudio de la palabra de Dios. Y yo sé que esto es muy fuerte, ajá, pero si realmente quieres meterte en la voluntad de Dios y que Dios, ajá, sea el Señor de tu corazón, sea el Señor de tu alma, sea el Señor de tu vida, necesitamos ser responsables de nuestra vida. Ujú. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es la renovación de nuestra mente a través de su palabra. Y muchos no dedican tiempo al estudio de la palabra. Solo a través del conocimiento de esta, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Esto se convierte, ¿sabes?, en un límite que nosotros le ponemos a Dios para que Dios nos siga creciendo en nuestra vida. Y quiero decirte algo importante. Esto es algo que Dios ha hablado en mi vida. Y nosotros somos el límite de Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestros pensamientos. Tú y yo perfectamente podemos limitar a Dios en nuestra vida. Y solo porque nuestro cerebro mundano está tan acostumbrado al mundo que no nos hemos, más bien, nos hemos conformado con lo que hoy vemos, con lo que hoy sentimos y con lo que hoy escuchamos. Y esa no es la voluntad de Dios, ¿sabes? O sea, no se trata su palabra de lo que tú y yo sintamos, se trata de lo que su palabra es. Y esto es bien importante, y aquí es donde empieza la clase, porque nosotros, por favor, yo te pido que ores en esto, que veas los frutos de tu vida, ajá, porque esto es muy claro. Somos conocidos por nuestros frutos. Ujú. Y en Marcos 7, versículo 15 nos dice, lo que entra en el cuerpo no es lo que nos contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón, porque donde está vuestro tesoro, en Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Este versículo de Marcos 7:15, perdón, nos dice que no nos hace daño lo que entra por nuestro cuerpo, no nos contamina lo que entra en nuestro cuerpo, sino ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y sabes, esta frase invita a reflexionar sobre lo que más valoramos en nuestra vida, porque donde está nuestro corazón, ahí está el tesoro. Ahí es lo que nosotros estamos valorando. Ujú. ¿Y qué es lo que nosotros estamos atesorando en nuestra vida? ¿Qué es lo que nuestras acciones cautivan nuestro corazón? Jesús no se refirió solo a la riqueza material, perdón. Reflexiona en esto y observa qué es lo que realmente estás tú valorando en tu vida. Porque a lo que tú le estás dando gran valor es ese tesoro que hay en tu corazón. Entonces, Marcos 7, versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden? Preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen a su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda la clase de comida es aceptable ante los ojos de Dios. Marcos 7, versículo 20. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Y sabes, la pregunta es realmente qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hoy nos está contaminando?
Una realidad es que nosotros somos lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que damos es lo que somos. Es lo que hay en nuestro corazón, los malos pensamientos, las calumnias, el orgullo, la necesidad. Vamos a ver lo que dice Marcos 7:21. Pues dentro del corazón de una persona salen los malos pensamientos. Voy a hacer una pausa en esto. Dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos. ¿Sabes? Hoy estamos siendo atacados con malos pensamientos por todo lo que estamos viviendo. Entonces, aquí dice algo importante. Del corazón de la persona salen los malos pensamientos. La inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todos estos, ajá, todas estas vilezas provienen de adentro. Estos son los que nos contaminan. O sea, aquí nosotros estamos comprendiendo que esto es lo que a nosotros nos está contaminando, todo este tipo de actitudes y dónde están en nuestro corazón. Y esto es el fruto. Esto es el fruto de lo que muchas veces nosotros recibimos en nuestra vida. En un jardín, tú puedes ver a simple vista lo que se plantó. Aunque no estuviste presente cuando se sembró, solo tienes que observar las plantas que están creciendo. Todo lo que crece, todas las plantas que crecen. Si son peras, crecen peras. Si son manzanas, crecen manzanas. Y puedes decir, alguien entró a mi jardín, plantó jitomates y yo no quiero jitomates. Pero en última instancia, es tu responsabilidad vigilar y proteger tu jardín. Lo que crezca es lo que se ha plantado y es lo que tú has permitido que sea plantado. Ujú. Vamos a esto. La tristeza, la depresión, la enfermedad, el dolor o cualquiera de estas cosas se generan por los pensamientos insistentes sobre lo mismo. Por eso es necesario desconectarse y mandar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Ujú. La preocupación se genera, ¿sabes? Por estar pensando en el problema constantemente. Y la preocupación te puede llevar hasta la depresión. ¿Sabes? Del mismo modo, lo que está creciendo en tu vida, tú lo plantaste o permitiste que alguien más lo plantara en ti. ¿Y sabes por qué? Porque hay cosas que son ilegales en nuestra vida. Cuando somos hijos de Dios, el pecado es ilegal en nuestra vida. Entonces, la dirección de tu vida exterior, así como tú estás viviendo en el exterior, refleja tu forma dominante de pensar en tu interior. Y yo te pido que reflexiones en esto. Y lo voy a volver a repetir. La dirección de tu vida exterior refleja tu forma dominante de pensar en el interior. En vez de buscar un cambio que se produzca en el exterior, en todos y en todo lo que a ti te rodea, lo primero que tienes que hacer es reconocer que el cambio tiene que comenzar en tu interior. Y esto ocurre cuando el conocimiento que tú tienes acerca de Dios. ¿Cómo? Es importante conocer su palabra. Es importante saber lo que Él dejó escrito para nosotros saber qué es legal en su vida, en nuestra vida, y qué es ilegal en nuestra vida. En Primera de Pedro 1, versículo 2 nos dice, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios. Fíjate lo importante que es que nosotros estemos creciendo continuamente en el conocimiento de Dios. Crecer en la fe. En 2 de Pedro 1:3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia.
¿Sabes? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y esto está en pasado. Fíjate cómo este versículo dice, está en pasado. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Esto qué quiere decir? Que la obra de redención ya fue hecha, que Jesucristo ya hizo y Cristo ya te dio lo que tú necesitas el día de hoy. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y esto está hablando de tiempo en pasado, es algo que Él ya nos dio. Lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos ha llamado, o sea, al llegar a conocer las promesas de Dios, al llegar a conocer la palabra de Dios, tú sabes a lo que tienes derecho. Ujú. Entonces, tenemos que conocer, ¿sabes? Conocer también significa reconocer, saber, ajá, y crecer en el conocimiento de Dios. En él podemos nosotros llevar una vida de rectitud y una vida plena. Amén. Y Él ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Él ya nos dio la sabiduría, la inteligencia, la paciencia, el amor, la paz, todo lo que tú necesites, la salud, la prosperidad, todo ya nos ha sido dado. Y la palabra de Dios es verdad. Amén. ¿Y sabes por qué? Como piensa el hombre en su corazón, así es. O sea, todo lo que hoy vivimos tú y yo es el reflejo de nuestros pensamientos. Es el reflejo de lo que tú y yo creemos, es lo que hoy estamos nosotros viviendo. Y esto es una ley de Dios, esto es una ley espiritual, este es un fundamento bíblico. Nosotros no podemos actuar continuamente de manera diferente a lo que nosotros ni siquiera creemos en nuestro corazón. ¿Sabes por qué esto es hipocresía? Entonces, nosotros actuamos según lo que nosotros creemos en nuestro corazón y nuestra vida es lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, nuestras acciones dominantes, ajá, son la ventana a nuestro corazón. Y si cambiamos o queremos cambiar nuestras acciones, nuestras actitudes, debemos de comenzar por cambiar nuestro corazón primero. Cualquier otra cosa es solo la modificación del comportamiento y no es un verdadero cambio, o sea, no es un cambio genuino. En Romanos 8, versículo 6, ajá, confirma esta verdad. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, imagínate. O sea, nuestra antigua naturaleza tiene el poder de controlar nuestra mente, de llenarnos de malos pensamientos, de pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa es una mente caída, es una mente negativa. Entonces lo voy a volver a leer. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y sabes, podríamos pensar que es realmente titánico empezar a cambiar nuestros pensamientos. Y quiero decirte que esto es un ejercicio, es una tarea que nosotros tenemos que hacer constantemente, pero que los frutos pueden ser maravillosos. Y pueden ser maravillosos. Y yo empecé con esto hace muchos años. Y hoy te puedo decir que es muy difícil. Ujú, que mi mente me controle en algunas cosas, ¿no? O sea, a veces sí me entran dardos y tengo que tomar autoridad sobre de eso y tengo que disciplinar, pero la mente se tiene que disciplinar. Ajá. La mentalidad carnal no solo tiende a la muerte, sino que equivale a la muerte. Una persona que piensa en el dolor, en enfermedad, lo mismo vive en dolor y vive en enfermedad. Igual con la mente pobre, una mente que piensa en escasez, en que no hay dinero, no me alcanza, es una vida pobre. O sea, es el reflejo. Y la mentalidad espiritual no solo nos lleva a la vida, sino que equivale a la vida de abundancia de Jesucristo. O sea, no tienes que estar con una persona para ver lo que está pensando. Solo lo que necesitas ver es el fruto de su vida y puedes saberlo en su salud, en su situación económica, con su familia. Tan solo es mirar el jardín. Lo que crees ahí, lo que crece ahí en tu vida, lo que hoy está creciendo, es lo que tú has plantado. Amén. Todas nuestras creencias,
Ujú. Son el reflejo de nuestra vida. Todo lo que nosotros creemos es el reflejo de nuestra vida. En Proverbios 27, versículo 19, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Amén. La muerte es algo más que físico, es la separación del alma y el espíritu con el cuerpo. Y sabes, así como la enfermedad, como la depresión, como la ira, como la tristeza y cualquier otra cosa que sea el resultado del pecado, son muerte. Y esto lo dice Romanos 6:23. Ujú. Entonces, lo único que quiero sembrar en ti esta noche es que puedas comprender qué es lo que realmente estás pensando, porque ese es el reflejo de tu vida, que son esas creencias que están arraigadas en nuestro corazón. Ujú. Sabes, yo hace mucho tiempo discipulaba a una joven y ella, pues había pasado por muchas relaciones y no encontraba una estabilidad en una relación. Y era una joven muy bonita. Ujú. Y entonces yo un día platicaba con ella y yo le hice ver que en, viene de una familia disfuncional con muchos problemas y ella lo que tenía en su corazón es que a ella le habían sembrado en su corazón que ella no podía, ajá, eh, ser merecedora de una familia. Entonces ella tenía ese pensamiento, esa semilla que era de muerte en su corazón. Y sabes, yo un día le dije, necesitas orar por esto, ¿sabes? Porque Dios es un Dios de familias. Dios te quiere que seas bien, o sea, sabes, tú tienes que cambiar tu manera de pensar, ajá, a que Dios es un Dios de familia, que Dios te quiere prosperar, que Dios es bueno contigo. Y sabes, empezó a cambiar todo esto en su vida y hoy, después de tal vez 7, 8 años, ¿sabes? Hoy tiene una bonita familia. Se casó con una persona cristiana, con un chavo cristiano. Y, ¿sabes? Ella jamás pensó que iba a poder alcanzar lo que hoy tiene. Y todo fue porque en su corazón había sembrado una semilla de que tú no puedes tener una familia feliz y contenta porque vienes de una familia disfuncional. Entonces, ese tipo de semillas. Ese tipo de árboles son los que hoy quiero que tú investigues cuáles son tus creencias en tu vida que tal vez te tienen arraigada a una situación de este tipo. En Santiago 2 versículo 26, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras. Así la fe sin buenas acciones está muerta. Sabes, debemos de aprender a vivir en fe por lo que está escrito, por lo que nosotros somos en el Espíritu, en nuestra identidad con Cristo, que somos valiosos, que su Espíritu vive en nosotros, ¿no? Y tú estás completo en Él. En Jesucristo nosotros estamos completos. Y quiero Amén. decirte algo importante. Puedes orar, puedes ayunar, hacer que otras personas intercedan por ti, todo lo que tú quieras. Pero si tú no generas el cambio desde adentro, desde tu interior, por medio de la renovación de tu mente, es imposible cambiar de una manera genuina. Y mucha gente está enferma, está pobre, está en la ruina por la manera, por cómo piensa. Y sabes, yo no sé, pero esto para mí es poderoso. O sea, esto para mí es oro molido, porque sabes, si tú puedes detectar qué es lo que te está dañando en tu vida, qué pensamiento es el que está generando hoy tu situación, tan solo con quitar el pensamiento, con desarraigarlo desde la raíz y poner una palabra de vida, ¿sabes? Va a cambiar todo. Todo va a cambiar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual la es. En Colosenses 2 versículo 10, de modo que ustedes, ajá, también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Quiero decirte algo, que esto de verdad ha cambiado mi visión espiritual de cristiano por mucho, mucho, que yo no entendía este versículo.
Y quiero decirte que en nuestro espíritu, espiritualmente nosotros en nuestro espíritu, estamos unidos con Cristo porque Cristo vive en nosotros. Y tú y yo somos tan perfectos y completos en el reino espiritual como lo es Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador, es el que nos recuerda la palabra, es el que nos ayuda, es el que nos dirige. ¿Sabes? Todo lo que tú pongas al Espíritu Santo de Dios, en eso lo vas a ver. Necesitamos creer en que si nosotros estamos completos, por favor, medita en este versículo, 2 Corintios 2:10. 2 Corintios 2:10. Nosotros estamos completos en la unión con Cristo. En el reino espiritual, nosotros somos como Jesús es. Primera de Juan 4, versículo 17. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Mira qué hermoso es. Al vivir en Dios, esto se hace referencia a la comunión, esto hace referencia a que nosotros estamos unidos con Él por medio de Cristo. No tenemos por qué temer a lo que va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está en nosotros. O sea, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guarda, pero sabes, entre más lo pongas a Él, más lo vas a ver. En Gálatas 4, versículo 6. Debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba, Padre. Nosotros podemos ver aquí un aspecto súper importantísimo que nos está diciendo que tú eres hijo de Dios. Sabemos que no todos, muchos hoy se llaman hijos de Dios, pero el que es hijo de Dios es el que tiene el Espíritu Santo. Y este versículo nos está diciendo, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. O sea, Él vive en nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Es en nuestro espíritu nacido de nuevo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros ya tenemos todo, todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida de rectitud. Nosotros tenemos en nuestro espíritu todo lo que necesitamos. Los frutos del espíritu están en nosotros. Y sabes, Gálatas 5:22 nos dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Si tenemos al Espíritu de Dios, esto, y tenemos una comunión con Él, y reconocemos que en nosotros hay paz, que en nosotros hay alegría, que en nosotros hay amor, que hay fidelidad, que hay humildad, que hay control propio. Eso es lo que va a fluir de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos es la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque el fruto es automático. Los frutos salen de nuestro espíritu. Porque fueron dados cuando nosotros nacimos de nuevo, en el nuevo nacimiento. Y sabes, yo escucho que mucha gente ora por paciencia. Y eso ya fue dado cuando nosotros nacimos de nuevo. Solo es cuestión de que nosotros aprendamos a fluir y a tomar de lo que Él nos ha dado, crecer en el conocimiento de su palabra. Porque dice claramente, ¿sabes? Es decir, Señor, en mí está la paz de Cristo, ¿no? Señor, ayúdame. O sea, es empezar, pedirle al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a aprender, que nos enseñe cómo nosotros podemos fluir en el Espíritu. Y sabes, dice claramente este versículo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No sé si pueda explicar esto y pido al Espíritu de Dios que me dé las palabras. Esto dice, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Es que nosotros
necesitamos creer en todo lo que Jesús ya hizo para nosotros. Esa es la fe. La fe es creer en lo que Dios, en lo que el Hijo de Dios, en lo que Jesús hizo por nosotros. Y sabes, todo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe en el Hijo de Dios. Esa fe, ¿sabes? Incluso un fruto del Espíritu es la fe. Es la fe. O sea, nosotros tenemos fe cuando nacimos de nuevo. ¿Sabes? Para recibir la salvación, incluso necesitamos fe. Y es esa fe en el Hijo de Dios. En Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra vez, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es creer en lo que Jesús ya hizo. Y sabes, a nosotros muchas veces nos cuesta tanto trabajo creer lo que Él ya hizo. Y es creer en lo que Él ya hizo para nosotros. Nosotros tendemos, ¿sabes?, a cuestionar lo que está escrito en la palabra. Ay, ¿será verdad o será mentira? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Sabes? Si está escrito, créelo tal cual es. Y no preguntes, tan solo acéptalo. Y ese es un problema que nosotros tenemos, que queremos razonar la palabra de Dios, que queremos que sea, ay, es que yo no entiendo esto. O sea, no es que lo entiendas, es que la creas. Cuando tú estás pidiendo revelación de un versículo, la revelación va a llegar por medio de que tú estés meditando en su palabra. Y es creer en lo que Jesús ya hizo por nosotros. En el aspecto legal, nos ve a nosotros como si nosotros hubiéramos muerto con Cristo, dado que nuestros pecados murieron con Él. Y esto es poderoso. Muchos siguen cargando toda la paga de los pecados y creen que necesitan un castigo. Y sabes, Él, Dios nos ve cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él en esa naturaleza pecaminosa. Y dado que nuestros pecados también murieron con Él, ya no estamos condenados. Esto lo puedes leer en Colosenses 2, 13 y 14. Y nosotros somos en Él. Y nuestra vida cristiana comenzó cuando nos unimos a Él, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y debemos de crucificar nuestros deseos pecaminosos. ¿Sabes? Estos deseos pecaminosos son los que nos impiden que nosotros sigamos a Cristo, ¿no? La cual también es una forma de morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerda que así como fuimos muertos con Él, también resucitamos con Él a una vida de abundancia y de victoria. O sea, muchos se quedan con que morimos. Y no es solamente eso. Lo más importante del cristianismo es que nosotros resucitamos juntamente con Cristo a una vida de abundancia y de victoria. Pero si nosotros no sabemos esto, no reconocemos que nosotros ya no vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros y que todas las pasiones de la carne y los deseos de la naturaleza pecaminosa ya han muerto. Amén. Es por eso que nosotros necesitamos renovar y restaurar nuestra manera de pensar. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra vida está escondida en Jesucristo. ¿Y sabes cómo puedes encontrarla? ¿Podríamos decirlo? Estudiando su palabra. En el espíritu nacido de nuevo, en nuevo nacimiento, ¿sabes? No hay nada negativo en tu espíritu. No le falta nada, no le falta ni perdón, no le falta, nada le falta. O sea, no tiene ni duda, no tiene incredulidad, nada, nada. Tu espíritu es perfecto. Y esa es a veces la diferencia. Dices, cómo? El problema es que nosotros estamos viviendo constantemente en la carne. Estamos viviendo en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que creemos. Y no estamos viendo lo que nosotros somos en el espíritu. Y yo sé que tal vez esto es un poquito difícil de entender, pero yo sé que si tú puedes orar esto, el Espíritu Santo de Dios te lo va a revelar en tu corazón.
En Hebreos 12, versículo 14, ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¿Esto cómo lo logramos? Esto lo logramos a plantar una semilla de vida, que es su palabra en nuestro corazón. Todo lo que nosotros necesitamos está en nuestro espíritu, pero no en la semilla. La semilla no es lo que hace el trabajo. Una semilla de manzana no produce un manzano sola. La semilla de manzana activa la tierra y la tierra sale y por la tierra sale el árbol. O sea, la tierra es necesaria. O sea, la tierra se necesita, no solamente es la semilla, que es la palabra de Dios, sino que nosotros necesitamos la tierra. Y vamos a Marcos 4, versículo 28. La tierra produce las cosechas por sí sola. ¿Qué es lo que produce la tierra? La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparecen una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. La semilla de alguna manera toma los nutrientes de la tierra. Entonces, de la tierra sale el manzano y se producen las manzanas. Y este proceso es lo que Dios se propuso hacer desde el principio de la creación. Y vamos a Génesis 1, versículo 2. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, escucha, de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Guarda esto en tu corazón. Plantas y árboles de la misma clase. Es fácil de entender. Todo lo que siembras, recibimos. Y de la misma clase. En ocasiones, solo hay que observar nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras respuestas hacia los demás, las demandas que nosotros estamos poniendo sobre la gente, ujú, y preguntarte qué es lo que estás dando. Y decir, Señor, ¿realmente esto procede de la piedad? Las semillas no producen manzanas. La tierra es lo que produce las manzanas. La semilla activa lo que ya está en la tierra, o sea, en nuestro corazón. Muchas veces en la tierra de nuestro corazón hay cardos y espinos. Y luego preguntan, ay, ¿por qué me está pasando esto? Y quiero decirte algo importante, solo el perdón va a sanar nuestra tierra. El Señor, nos creó con una tierra fértil, la tierra fértil de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es empezar a producir. ¿Qué es lo que vamos a empezar a producir? Pues lo que necesitamos realmente en nuestra vida. Marcos 4, versículo 26. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semillas en la tierra día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Esto es poderoso. ¿Sabes? La tierra, todo lo que tú siembras en tu corazón va a requerir un tiempo, porque no es magia. Todo lo que tú has sembrado en tu corazón es lo que hoy estás viviendo hoy. Ujú. Entonces, ¿esto qué hace? Dice algo importante, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Del mismo modo, nosotros no entendemos cómo. Hay situaciones en nuestra vida que siguen y siguen. ¿Por qué? Porque la raíz, no se ha desarraigado de nuestra vida. Vamos al versículo 28. La tierra produce las cosechas por sí solas. Primero aparece la hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Así como las semillas liberan el poder de la tierra, Dios creó su palabra para liberar el poder en nuestro corazón. Amén. Amén con esto.
A la tierra no le importa, ¿sabes? ¿Qué tipo de semilla fue plantada? Simplemente comienza el proceso de crecimiento. De la misma manera es en nuestros corazones. No escoge liberar únicamente el poder de la palabra de Dios. El corazón no lo puede escoger, porque el corazón fue creado, la tierra de nuestro corazón fue creada para dar. Ajá. Cualquier palabra plantada en nuestro corazón comenzará a producir. Por eso debemos de ser selectivos en lo que nosotros estamos permitiendo entrar a nuestro corazón. ¿Sabes? Hay gente que está inmovilizada. Ajá, porque no puedo hacer esto y no puedo hacerlo. Y sabes, esa es la siembra que hay en el corazón. Quita la siembra, ¿sabes? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos comprender, es como un ejemplo nada más. Tú y yo elegimos amar o odiar. Tú y yo elegimos enojarnos o pasar por alto la ofensa. Tú y yo decidimos perdonar o guardar rencor, odio. Tú y yo decidimos vivir o morir. Así es de sencillo. Porque él lo dijo claramente. Yo he puesto en ti la vida o la muerte. Escoge. Lo que está creciendo en tu jardín, en el jardín de tu vida, es lo que tú has permitido que crezca en tu corazón. O sea, no se llama destino, no se llama suerte, se llama la siembra, lo que tú has permitido en tu corazón, tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Antes de que realmente puedas ver los cambios, debes de dejar a un lado todas las excusas, todas las justificaciones, dejar de culpar a los demás por el mal que hoy estás viviendo. Él nos hace responsables. Gálatas 5, versículo 6, nueva traducción viviente, dice claramente, ustedes son responsables de sus actitudes. Y sabes, nosotros tenemos el poder de escoger, de elegir qué es lo que estamos guardando en nuestro corazón, qué es lo que nosotros estamos sembrando en nuestra vida. Puedes escoger sembrar lo bueno o lo malo. Ya no digas más, por favor. Es que este es mi destino. Tengo tan mala suerte. Es que nada me funciona. Todo me sale mal. Pues así soy. Así me tocó vivir. Y sabes, no es que así eres ni así te tocó vivir y tienes mucha mala suerte. No. ¿Cuál es la verdad? Proverbios 7:23. ¿Por cuál es su pensamiento en su corazón tal cual es? Los pensamientos provocan la vida o la muerte. Así es de sencillo. Tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida, de lo que nosotros estamos diciendo, pensando, hablando, es más, comiendo. Necesitamos tomar esa responsabilidad. Romanos 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sabes? Si nuestra vida está dedicada todo el tiempo a estar hablando, estar metidos todo el tiempo en el mundo, ¿sabes? El mundo nos va a jalar al mundo. Y el mundo está ahorita dándonos fuerte con preocupaciones, con que ya no se va a poder, con que ya es imposible, con que ya tienes que hacer, con que ya no puedes, ¿sabes? Ponte, escoge una palabra rema, ¿sabes? Es más fuerte el que vive en ti, porque Él ya venció al mundo. Y sabes, así, esta palabra, ayer que estaba orando, ajá, hubo una reunión de oración en la iglesia, yo no pude ir porque estaba haciendo esta clase y quiero decirte algo importante, venía a mi corazón esta palabra. O sea, todo, Señor, argumento que se ha levantado se cae en el nombre de Jesús. Todo el acta de decretos que se ha levantado en contra de los venezolanos, en contra de los cubanos, Señor, y de toda esta gente, hoy se cae en el nombre de Jesús. Sabes, necesitamos levantar nuestra voz. Necesitamos hablar vida a todo lo que ha estado muerto. O sea, la tierra produce el fruto automáticamente. De la misma manera, nuestros corazones están hechos para producir automáticamente cualquier semilla que nosotros estamos sembrando. Si tú hoy estás pensando en los problemas, estás sembrando preocupación en ti y después va a venir la depresión
y después ayúdenme porque no sé cómo salir de esto. Y el inicio es que estás perseverando en tus pensamientos de preocupación. Cuando Él nos dice, ¿sabes qué? Echa todas mis cargas sobre de mí, porque yo tengo cuidado de ti. Ajá. Entonces, Primera de Pedro 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios tiene vida y la palabra de Dios es espíritu. La palabra griega para semillas es espora. Espora, imagínate, espora. Es como un derivado de la palabra griega, escucha, esperma. Está diciendo que la palabra de Dios es una semilla, es un esperma que tiene que ser plantada en nuestro corazón para concebir. Hablo, ajá, que todo el tiempo con personas que oren y tienen una fe para que Dios haga las cosas en su vida, pero ¿saben? ¿Sabes? Están frustrados porque no han visto resultados. ¿Y sabes por qué? Porque la falta de las semillas, de la concepción, o sea, la simiente no conoce la palabra de Dios. O sea, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos concebir su palabra. Y esto va a llevar tiempo. Para concebir y dar a luz desde nuestro espíritu, primero debemos de plantar la palabra de Dios como una semilla en nuestro corazón. El reino de Dios funciona por leyes, como las leyes que rigen el proceso de fructificación de la semilla. Y esto es precisamente la razón por cual la mayoría de las personas no ven lo mejor de Dios que se haga realidad en sus vidas. Y es porque nuestros pensamientos están totalmente equivocados. Piensan que, pues como Dios los ama, les concederán todo lo que les pide, sin importar si trabajan o no la semilla de su palabra. Yo quiero decirte, te quiero darte un testimonio rápido, ya se me acabó el tiempo. Este, nosotros somos responsables de todo lo que nosotros sembramos en nuestro corazón. Muchas veces hay creencias en nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros fuimos despojados en México durante, tal vez ya hayan escuchado esto, pero esto es un testimonio para mi familia. Y sabes, durante muchos años vivimos en una escasez económica y trabajábamos y no dábamos y trabajábamos y no rendía y no esto. Y sabes, es que por mucho tiempo me acostumbré a ese modo de pensar. Hace como 3 años el Señor empezó a trabajar en mí, en mi mente, en mi corazón acerca de la prosperidad, acerca de las finanzas. Y tuve que cambiar y desarraigar muchos pensamientos que estaban en mi mente y tuve que sacarlos de mi corazón. Y tuve que cambiar mi manera de pensar. ¿No? Señor, hay medida buena, abundante y rebosada. Tú eres el que prospera toda la obra de mis manos. Señor, tú eres mi fuente, no es mi trabajo, no es mi esfuerzo, no es mi esposo. Mi fuente de provisión se llama Jesucristo. Y sabes, estas son palabras de vida que yo he sembrado durante 3 años o más. Ajá, y son palabras que hoy siguen dando fruto. ¿Sabes? Durante años. O sea, ya voy a cumplir creo que 13 o 14 años que conozco a Cristo. Y quiero decirte algo importante, durante años mucha gente oró por mis finanzas. Y que el que más ungido y el que no sé qué, y que, ¿sabes? Todo cambió cuando yo cambié mi manera de pensar y decidí que la fuente de mi provisión, de mi vida, de mi familia era Jesucristo. Y empecé a sembrar semillas de vida en mi corazón. Y esto sucede en todas las áreas de nuestra vida. Solo sembrando semillas de vida podrás generar una vida de abundancia. Recuerda que en tu espíritu está Él. Jesucristo está en tu espíritu. La vida, la resurrección está en ti y tú has sido sellado con el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no va ni viene, no es un Airbnb. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Donde quiera que tú vayas, Él va.
Él te escucha, Él sabe lo que sientes, ¿sabes? Habla con Él. Habla con Él, siembra la palabra de vida en tu corazón. Observa qué cosas hay en tu vida que no conformen, que no van conforme a la piedad. ¿Sabes? Empieza a quitarlas y a poner la palabra de Dios. Y sabes, una palabra de Dios sembrada en nuestro corazón es más poderosa, pero mucho más poderosa que todo el mundo orando. Y yo he vivido esto y hoy te lo digo con la certeza de que esto es un modo de generar milagros en nuestra vida, en el área en la que tú quieras. ¿Por qué? Porque la semilla que es la palabra de Dios, esta crece. Esta crece en nuestro corazón y sabes, y va a tener que dar fruto. Y cuando da fruto es cuando tú y yo estamos viendo esos cambios en nuestra vida. Pero necesitas decidir sembrar para vida y no para muerte. ¿Ok? Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Ah, y Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque solamente, Señor, contigo, Señor, podemos crecer en entendimiento, en sabiduría y en conocimiento. Hoy oro, precioso, en el nombre de Jesús, por cada persona que me está escuchando. Yo te pido, Señor, que si en nuestro corazón hay cardos y espinos, seas tú, Señor, ayudándonos a perdonar. Enséñanos a perdonar, Señor, como tú nos has perdonado, Padre. Yo sé que tú tienes la autoridad, Señor, para perdonar pecados, Señor. Enséñanos, Señor, a perdonar con ese amor, Señor, con el cual tú nos has perdonado. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a comprender y a entender la importancia, Señor, que es esta parábola del sembrador. Enséñanos a sembrar esas palabras de vida en nuestro corazón, a cuidarlas todos los días, a que estas semillas, Señor, den fruto, fruto en abundancia, Padre. Nosotros estamos, Señor, en ti y tú vives en nosotros. Nosotros todo lo que vivimos lo vimos mediante la fe en el Hijo de Dios, mediante la fe en todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, Señor. Yo oro, Padre, por cada persona que me escucha y te pido, Señor, que seas tú hablando a sus mentes, a sus corazones, que seas tú, Señor, recordándoles esta palabra, precioso Espíritu Santo de Dios. Y yo oro, Señor, para que nosotros podamos comprender y entender que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, que Señor, nosotros en ti tenemos todo y que de tu plenitud precioso podemos tomar todo. Gracias sobre gracia. Hoy yo oro, Señor, para que todo argumento, Señor, que se ha levantado, toda altivez, Señor. Así lo dice tu palabra, Señor, que toda esa acta de decreto, Señor, ya fue clavada en la cruz, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tengas misericordia, Padre, por todos los inmigrantes, Señor, que estamos en este país. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando de manera sobrenatural, Padre. Tú sabes, Señor, las intenciones de nuestros corazones, precioso. Y bendito eres, Señor, porque nosotros creemos que tú eres justo, Señor, y que nosotros, Señor, estamos bajo el abrigo del Altísimo, Señor, y bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre, porque todo lo que hoy se ha convertido en maldición se vuelve en una doble bendición, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en Facebook. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias. Y los que nos siguen en YouTube, gracias. Comparto este material. Yo sé que hay alguien que lo necesita, que lo puede oír, que puede ser de gran aliento para su vida. Gracias por compartirlo. Nos vemos la próxima semana.